Hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un grato privilegio estar aquí con ustedes. Es una de las iglesias donde más me gusta venir porque sé que aquí les gusta comida sólida, comer material sólido. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, porque gracias a su misericordia y su voluntad estoy aquí en este lugar. Para los hermanos que van a ver el video en el canal, estamos en la iglesia adventista de San Juan de los Merinos. Así que la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar porque necesitamos conocer lo que dice Dios a través de su palabra. Así que, hermanos, vamos a venir de rodillas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites, por tu amor y tu misericordia, estar en este lugar para gozarnos en tu palabra. Bendice, Señor, este estudio de tu palabra, que seamos llenos de conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos ese consolador para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos hacer un estudio sólido de la palabra de Dios. Hermanos, quiero decirles, hermanos, de todo corazón, de que ya no es hora de estar entreteniendo a las iglesias. Ya no es hora de estar predicando mensajes tipo pentecostales o evangélicos. Es hora de estar predicando en nuestros púlpitos pura doctrina. Nuestro mensaje está fundamentado en doctrina. El evangelio es doctrina. Ustedes ven a Jesucristo y los apóstoles predicaban doctrina. Entonces, hoy más que nunca debemos de estar conociendo nuestros pilares, nuestras doctrinas, nuestras creencias. ¿Saben por qué? Porque hoy más que nunca Satanás está atacando nuestras creencias y doctrinas, no solamente desde afuera de la iglesia, sino también desde adentro. Esto está profetizado, que el ataque a nuestras creencias y doctrinas iba a venir desde adentro. Lean lo que dice el Espíritu de Profecía, lean lo que dice el libro Eventos de los Últimos Días, que tenemos que temer más de cuál es enemigo, de los internos más que de los externos, porque siempre los enemigos de la verdad y los enemigos del pueblo de Dios, ¿dónde se encuentran? ¿Fuera o dentro? Lean la Biblia, dentro. Es por eso bien importante que como pueblo debemos de estar conociendo nuestras creencias y doctrina. Hoy, con el avance de la tecnología, Satanás está usando la tecnología para atacar el mensaje adventista. Apologetas católicos, apologetas protestantes, atacando las doctrinas y creencias de la iglesia adventista. Y si como adventistas del séptimo día no conocemos nuestras creencias y doctrinas, ¿cómo vamos a poder refutarles o explicarle a los protestantes que están confundidos? Sí, hoy más que nunca se están levantando sacerdotes católicos, apologetas católicos, atacando el mensaje adventista. Y nosotros, como no estudiamos, van a disculpar la palabra, como nosotros no estudiamos, los quedamos mudos cuando un católico y un protestante los tuerce la Biblia para defender un error doctrinal. Lo estamos estudiando como iglesia. Y quiero hacer esto como una introducción, hermanos. Hay que hablar claro, ya no es hora de estar entreteniendo a la iglesia. Mire, hermano, me da una gran decepción y hasta dolor de cabeza me da que tengo que ir a buscar leche cabra para volver a reponer las energías. Me da una gran decepción. Oigan bien, hermano, me da una gran decepción pagar $15,000 para traer a un predicador de otro país solamente para que venga a contar chistes, anécdotas e historias. ¡Qué decepción! ¿Cómo es posible que estemos nosotros desperdiciando el tiempo
en campañas evangelísticas, predicando mensajes tipo pentecostales. Hermano, ¿sabe usted, hermano, que los protestantes saben de que la historia de Zaqueo la conocen? Los católicos conocen la historia de Zaqueo, la mujer samaritana. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a estar predicando esa clase de temas? Aunque son bíblicos, pero no son verdad presente. ¿Qué es lo que no conoce la gente? Nuestro mensaje, ¿cuál es? Nuestro mensaje distintivo, que son los mensajes de los tres ángeles, es lo que menos se predica hoy. Entonces, por eso es que les dije, me da una gran decepción pagarle tanto dinero para alguien para que venga de otro país, solamente para que venga a reunir a 50,000 personas en un estadio para venir a contar historias y anécdotas. Algunos se pasan, empiezan a hablar de su vida personal que no les importa. Yo no me interesa oír eso no me sirve para la salvación. Hay un mensaje que la iglesia debe estar predicando. ¿Y cuál es ese mensaje? Dice el Espíritu Profecía que Dios ha llamado a su iglesia para predicar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Lean el libro Eventos de los Últimos Días. ¿Cuántos tienen ese libro? ¿Ah? Consígalo. Si no lo tienen físico, puede descargarlo en línea. Poderoso libro. Entonces, como iglesia, debemos de estar usando nuestros púlpitos cada sábado, cultos regulares, en campañas evangelísticas, en seminarios, evangelismo en las casas, para enseñarle a la gente la sana doctrina, el mensaje que nos caracteriza a nosotros como pueblo peculiar y distintivo, el mensaje de los tres ángeles. No hay otro mensaje, hermano. La iglesia adventista ha sido llamada solamente para predicar ese mensaje, dice el Espíritu de Profecía. Ese es el mensaje, ese es el sentido de la existencia de la iglesia adventista. Nuestro mensaje, los mensajes de los tres ángeles, que es lo que prepara el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? ¿Por qué nos llamamos adventistas del séptimo día? ¿Ustedes conocen cómo surgió el nombre de la iglesia adventista? Cuando los pioneros se reunieron a discutir cómo se iba a llamar la iglesia. Otros decían iglesia de Dios, otros decían los santos de los últimos días. Y empezaron a decir, bueno, iglesia de Dios es un término muy genérico. Hay muchas iglesias que sí se llaman iglesia de Dios. Y a alguien se le ocurrió decir, llamémonos adventistas del séptimo día. Elena de White no estaba presente en esa reunión, pero se le notificó que así se iba a llamar la iglesia adventista. Iglesia adventista del séptimo día. Y después dice Elena de White que Dios le reveló que ese es el nombre que tenía que tener el pueblo remanente, porque son dos doctrinas que nos caracterizan y que nos distinguen de los demás pueblos, de las demás iglesias protestantes. Adventistas porque creemos en la segunda venida de Cristo, y del séptimo día porque guardamos el sábado como cuarto mandamiento, el día que Satanás a través del papado ha pisoteado. Entonces solamente nuestro nombre es un mensaje para las iglesias protestantes, adventistas del séptimo día. Solo nuestro nombre. Ahora, por tanto, no debemos de avergonzarnos llamarnos así, dice ella en el libro Iglesia Remanente. No nos debemos de sentir avergonzados de llamarnos adventistas del séptimo día, porque esa es nuestra identidad. Creemos en la segunda venida de Cristo y guardamos el sábado como cuarto mandamiento, el mandamiento que el mundo ha olvidado. Dios ha levantado a la iglesia adventista para completar la reforma y exaltar todas esas verdades que no completó la reforma protestante. Nosotros, el mensaje del tercer ángel es el que completa la reforma protestante, porque la reforma protestante, aunque rescató muchas verdades, se estancó. Muchos reformadores siguieron guardando el domingo, aunque Dios los eligió a los reformadores protestantes, pero no conocieron todas las verdades que nosotros hoy conocemos. Muchos reformadores tomaban alcohol, comían carne de cerdo. Inclusive muchos pioneros adventistas consumían carne de cerdo y tomaban alcohol. Pero después de que Dios le dio las visiones y las revelaciones a la hermana Elena de White, la iglesia fue reformándose y hasta el día de hoy tenemos doctrinas y creencias 100% fundamentadas en la sola escritura.
Ninguna creencia, ninguna doctrina de la iglesia se saca de los escritos de Elena de White. Todos se sacan ¿qué? De la Biblia. ¿Para qué surgió el don de profecía? El don de profecía, ¿cuál es el objetivo? Es llevar al pueblo otra vez ¿qué? A las escrituras. ¿Sí? Entonces, haciendo eso como introducción, hermanos, quiero que tomen su Biblia. Quería hacer esa introducción, que necesitamos conocer doctrina. Nuestro mensaje está basado en doctrina. Ahora, vamos a hacer un estudio profundo y al mismo tiempo vamos a desenmascarar una falsa doctrina que es muy común en las iglesias protestantes, y es la doctrina del rapto secreto. Es una doctrina que la mayoría de iglesias, por no decirlo todas las iglesias protestantes, creen en el famoso rapto secreto. Hermanos, no pretendo abarcar todo el estudio porque es mucho. Tendría que tener por lo menos un mes para explicar cada versículo que los protestantes tuercen y sacan de contexto para justificar la doctrina del rapto secreto. Por lo tanto, vamos en esta ocasión a tocar solamente 2 versículos que ellos usan para defender esta doctrina. Y vamos a ver de que estos versículos que ellos usan no se pueden usar para sostener el famoso rapto secreto. Vamos a ver de que esos textos han sido sacados de contexto. La mejor forma para establecer una falsa doctrina, ¿saben cuál es, hermanos? Saque versículos fuera de contexto. Esa es la clave de una falsa doctrina. Hacer doctrina de versículos sacados de contexto. No importa, hermanos, que alguien cite la Biblia. Y oigan bien lo que voy a decir. Muchas veces nosotros creemos de que una persona bíblica es aquella persona que se puede muchos versículos de memoria. Y saben que eso es erróneo, porque el diablo también se puede la Biblia. O sea que de que alguien me dé muchos textos bíblicos para defender una doctrina, no es evidencia que me esté diciendo la verdad. Porque puede ser de que esos versículos me los esté sacando de contexto. ¿Con qué el diablo tentó a Cristo en el desierto? ¿Qué usó? Las escrituras. Pregunta, hermano, ¿el diablo conoce la Biblia? La conoce, pero ¿qué es lo que hace? Le tergiversa y la saca de contexto para enseñar el error. En las redes sociales, hermanos, hay un sacerdote católico que se llama Luis Toro. Yo lo he desenmascarado muchas veces en mi canal. Se puede la Biblia de principio a fin, de memoria. Entonces la gente, van a disculpar la palabra que voy a decir, ignorante. Muchos dicen, hermano Rafael, usted es ofensivo porque usa mucho la palabra ignorante, negativo. La palabra ignorante, ¿saben qué significa? La palabra ignorante, según el diccionario de la Real Academia Española, dice falto de conocimiento. Entonces, la palabra ignorante no es mala palabra, significa falto de conocimiento. La gente ignorante de las escrituras, como no estudia, creen de que solamente porque una persona dice muchos textos bíblicos de memoria, está diciendo la verdad. Y esto es lo que hace este sacerdote. Se pueden muchos versículos de memoria, pero lo que hace es tergiversarlos y sacarlos de contexto. Y como la gente no estudia, la gente que está escuchándolo no estudia, le creen las grandes blasfemias y herejías que dice. Entonces, es bien importante, hermano, lo siguiente. Si usted quiere desmantelar una falsa doctrina, ¿qué tiene que hacer? ¿Saben qué es lo que hago yo? Cuando alguien me cita un texto, le digo yo, vámonos al mismo texto, leámoslo en su contexto. Porque muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros los adventistas? Gran error de los adventistas. Y óigame lo que voy a decir. Muchas veces yo he escuchado adventistas que a la hora de explicarle a alguien sobre la verdad del sábado, hacemos una guerra de textos. Aquel me dice un texto, yo le doy otro texto, y así estamos como que fuéramos loros. Una guerra de texto bíblico. Error, no haga eso. Váyase al texto bíblico que ellos están torciendo.
o que están usando para defender un error. Después de que haga eso, váyase a otro texto. Pero mientras no le explique a alguien el texto que está usando, no vaya a ir a usar otro texto. Eso es erróneo. Yo he visto adventistas que hacen una guerra de textos. Aquel le torció otro texto y este le disparó otro texto, y ahí están, nunca salen del círculo. Eso no es apología, eso no es defender la doctrina. Hay que irse al texto bíblico para ver qué dice el texto. Y después que lo leamos, vámonos al contexto que dice. Por ejemplo, en Juan 20:19, los católicos lo usan para justificar de que los discípulos guardaban el domingo. Lo usan, ya me lo han citado. Bueno, digo yo, buenos, vamos a irlos al texto, leámoslo. Abrimos la Biblia y lo leemos. Y saben, cuando los pongo a leer el texto que están usando y lo leen despacio, se quedan con la boca abierta sabiendo que el mismo texto que usaron los contradice. El texto de Juan 20:19 no dice que los discípulos estaban reunidos para guardar el domingo. ¿Para qué dice que por qué estaban reunidos? Por miedo a los judíos. Estaban con las puertas cerradas. No estaban guardando el día domingo. El mismo texto dice para qué estaban reunidos. ¿Notaron, hermano? Hay que irse al texto que están usando ellos para explicárselo. ¿Sí? Esto es bien importante eso, hermano. Recuerden esto. Cuando un protestante o católico les tuerza la Biblia, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a leer ese texto que están usando, a ver si eso dice. ¿Ah? Y cuando usted se le explica correctamente su contexto, se quedan atónitos. No hayan para dónde agarrar. ¿Sí? Bueno, desenmascaremos la falsa doctrina del rapto secreto. ¿Qué es el rapto secreto? Es una creencia que patrocinan muchas iglesias protestantes y sostienen de que antes de la gran tribulación Dios va a raptar a la iglesia y se la va a llevar para el cielo. Según ellos, esto será antes de la segunda venida de Cristo. O sea, el rapto surge antes de la segunda venida de Cristo. Antes de que venga la gran tribulación, la iglesia va a ser raptada, va a ser llevada para el cielo. Según esta postura, esta gran tribulación será al final de la semana número 70 de Daniel 9, porque ellos colocan las 70 semanas en el futuro. En la última semana, que son 7 años, dice que antes de esos 7 años, la iglesia va a ser raptada. Porque durante esos 7 años, o mejor dicho, en los 3 años y medio, la mitad de la última semana, va a haber una gran tribulación. Y va a ser el anticristo. Entonces la iglesia, para que no pase por la gran tribulación, va a ser raptada en el rapto secreto y va a ser llevada para el cielo. Ellos dicen de que no es secreto. Pero ellos eso plasman en la mente de las personas cuando hablan de esa manera. ¿Por qué razón? Porque supongamos de que alguien va manejando un avión y el que maneja el avión, el piloto es cristiano. En el rapto, este piloto va a desaparecer y la gente se va a ir a estrellar en el avión. Si un cristiano va manejando un bus escolar y ese, cuando venga el rapto, desaparece, los niños van a ir ¿qué? A matarse, a estrellarse. Ese es el rapto. Y eso va a suceder antes de la gran tribulación. Porque esta postura enseña de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ahora, vamos a ver de que esto es erróneo. Hermano,
Les hago una pregunta. Para Dios proteger a sus hijos, ¿es necesario que Dios se lo lleve para el cielo o los puede proteger aún en esta tierra? ¿Qué dicen ustedes? Ahora, ¿qué pasó con Israel en Egipto cuando cayeron las 10 plagas? Dios los protegió. ¿Cómo los protegió? Con la sangre del cordero. O sea que el rapto y que la iglesia no pasará por la gran tribulación es ilógico y carece de fundamento bíblico. Porque Dios, para proteger a sus hijos de cualquier tribulación, no necesita raptarlos. El Salmo 91, ¿saben qué es lo que dice? Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra y no tocará plaga tu morada. Dios no necesita raptarlo a usted para protegerlo de una tribulación o de la gran tribulación. Dice el Salmo 23, aderezas mesas delante de mis enemigos. O sea que lo que está diciendo David en el Salmo 23 es de que Dios le sirve un gran banquete y los enemigos están ahí parados viendo que Dios le está dando de comer en un gran banquete. O sea que Dios no necesita llevárselo para ningún lugar para protegerlo de la gran tribulación. El rapto secreto es una teología satánica que carece de fundamento bíblico. Ahora, quiero que agarren esta información. ¿Están aquí, hermano? Quiero que no se vayan a desconcentrar. Olvídense de los tamales, de la olla de frijoles, cualquier cosa. Concéntrense. Porque este material, hermanos, es importante que lo conozcamos. Cuando llegue un protestante a la casa a hablarnos de esto, nosotros podamos evangelizarlo, podamos doctrinarlo. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no podemos enseñarle a un evangélico, sino que ellos nos van a adoctrinar en la casa? No estamos estudiando con la iglesia. No nos gusta estudiar. ¿Cuánto tiempo, hermanos, dedicamos al estudio de la Biblia en el día? ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? Saben que yo dedico 4 a 6 horas diario para traer estos temas. O sea que esto que vamos a predicar aquí no es algo que me lo inventé cuando venía en el camino. Esto es oro puro. Y quiero que lo aprovechen, hermano. ¿Sí? Ahora, ¿saben que toda falsa doctrina tiene un origen? Toda. ¿Saben de dónde viene esta falsa doctrina del rapto secreto? Agarren esta información. Los creadores de esta doctrina, ¿saben quiénes son? La madre donde se originó este error, ¿saben quiénes son? Los jesuitas de Roma. Tremendo, hermano. ¿Saben quién es el padre de esta doctrina? Un famoso jesuita llamado Francisco Rivera, entre los años 1537 y 1591. Francisco Rivera era un jesuita que escribió un libro o un documento de 500 páginas, donde ese documento hacía una interpretación futurista de las profecías de Daniel y Apocalipsis para contrarrestar la reforma protestante. Saben, hermanos, que los reformadores protestantes como Martín Lutero, Wycliffe, Jerónimo, Calvino, Juan Hus, todos, sin excepción, todos estos reformadores apuntaban al papado como al anticristo y el cuerno pequeño de las profecías. Martín Lutero era uno de los que más desenmascaró al papado. Martín Lutero.
O sea que los reformadores, al estudiar las profecías de Apocalipsis y Daniel, divisaban de que la ramera, la bestia y el cuerno pequeño cumplía con las características del papado, la Iglesia Católica. Los reformadores. Fue entonces donde se levantaron los jesuitas, la contrarreforma, y Francisco Rivera, en su documento de 500 páginas, hizo una reinterpretación diferente a lo que enseñaban los reformadores, para ya decir ahora, Francisco Rivera, no, todo eso del cuerno pequeño, eso de la bestia, eso se cumplió con Nerón y con un rey griego llamado Antíoco Epífanes, y que eso del anticristo va a ser una persona literal que se va a sentar en el templo de Jerusalén literal, y que la iglesia va a ser raptada antes de que venga la gran tribulación. Muchos protestantes desconocen esto, que el que se inventó la doctrina del rapto secreto y el dispensacionalismo es el jesuita Francisco Rivera. Los protestantes, cuando predican del rapto, están patrocinando una doctrina jesuita. Tremendo, hermano. Y saben algo, hermano, entre todas las iglesias protestantes que existen actualmente, los únicos que somos historicistas y que señalamos para Roma como el anticristo somos los adventistas del séptimo día. Todas las iglesias protestantes ven el anticristo sentándose en el templo de Jerusalén, en el tercer templo, dicen ellos, que va a ser reconstruido por los judíos. O sea que tienen un falso sistema de interpretación profética futurista, mientras que los adventistas somos historicistas. Sabemos perfectamente bien de que el anticristo no se va a sentar en el templo de Jerusalén, porque el anticristo está sentado ¿dónde? En Roma. Entonces, el creador y el padre de esta doctrina del rapto secreto es el jesuita Francisco Rivera. Esto lo plasmaba en su documento de 500 páginas. Después, hermanos, le sigue otro jesuita llamado Emmanuel Lacunza, otro jesuita que le dio, podemos decir así, más realce a la doctrina del rapto secreto. Esto ha venido en cadena. Más tarde, esta enseñanza apóstata fue introducido en los Estados Unidos por un predicador anglicano en el año de 1830 llamado John N. Darby. Este fue el que introdujo esta doctrina del rapto secreto en Estados Unidos, la promovió en las iglesias protestantes. Después se levantó otro predicador congregacionalista entre la década de 1860 y 1870. Su nombre es Cyrus Ingerson Scofield. Es el famoso creador de la Biblia comentada, Biblia de Scofield. Si ustedes van a una librería y le piden allí, véndame una Biblia comentada de Scofield. Es una Biblia que el comentario patrocina la doctrina del rapto secreto. Hasta han hecho una película que se llama Los Dejados Atrás. Tremendo, hermano. Es interesante que esta Biblia de Scofield, y oiga bien lo que voy a decir, hermano, tenga cuidado con comprar Biblia. Hay hermanos que solamente compran Biblias a lo loco. Sí, yo tengo un tema, hermanos, en mi canal donde hablo acerca de cuál Biblia sería mejor para estudiarla y comprarla. Porque hoy, hermanos, Satanás está metiendo su mano peluda en adulterar la Biblia. Póngase las pilas, adventista. Hay que tener cuidado con las Biblias que estamos comprando. ¿Sabe usted, hermano, que ya salió una serie de Biblias donde dice que el domingo es día del Señor? Por eso, hermanos, hay que tener cuidado. Siempre que usted vaya a comprar una Biblia, asegúrese qué clase de Biblia está comprando, porque ya están saliendo Biblias con veneno, con ponzoña, porque el diablo, eso es lo normal que va a hacer el diablo, pues, adulterar la palabra de Dios. Al verse desesperado que no puede engañar al mundo, se va a meter con la palabra de Dios a adulterarla.
Y aquí vemos de que la Biblia de Scofield es una Biblia que patrocina las herejías del rapto secreto y el futurismo creado por Francisco Rivera. O sea que la doctrina del rapto secreto es una doctrina netamente jesuita. Y los protestantes no saben eso, no saben. Ahora, quiero que agarren esta información, hermanos. ¿Están aquí todavía? Hermanos, haciendo esto como un preámbulo, vamos a ver dos citas que se tuercen y se manipulan para justificar que esta doctrina es bíblica. ¿Cuál es el primer versículo? Siempre que platico con un protestante, ellos dicen de que el rapto secreto es bíblico. Y una de las citas que más usan es Primera de Tesalonicenses 4:17. Léalo. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos. Pablo dice estas palabras porque él creía que la venida de Cristo estaba cerca y que él no iba a morir. Inclusive el lema de los cristianos primitivos, ¿saben cuál era? Maranata, el Señor viene. Porque creían de que Cristo iba a venir en sus días. Y el apóstol Pablo dice: nosotros los que vivimos, de entender que él iba a estar ¿qué? Vivo. Pero el apóstol Pablo murió. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ellos dicen de que la palabra seremos arrebatados significa el rapto, el arrebatamiento. Son inteligentes, ¿va? ¿Cómo hacemos nosotros los adventistas para explicar este texto? Ahí dice, seremos arrebatados. Entonces ellos dicen así: la palabra rapto no está en la Biblia, pero sí arrebatar. Seremos arrebatados, el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Ahí dice Pablo: nosotros los que vivimos seremos arrebatados. ¿Cómo hacemos los adventistas para explicar este texto? Ya les dije al principio, veamos el contexto. Y saben, hermanos, yo uso dos herramientas. Uso muchas herramientas para hacer un exégesis, que la palabra exégesis significa un estudio serio de un texto. Uso varias herramientas y les voy a dar esta información. Oigan bien, si usted quiere hacerse poderoso en las escrituras, haga lo siguiente: compare versiones de Biblia a ver cómo traduce el texto. Hoy con la tecnología puede usted descargar, por ejemplo, yo aquí en mi dispositivo ando como 90 Biblias. Y siempre a la hora de hacer un estudio me gusta comparar textos bíblicos, cómo traduce otra versión de Biblia. Y después me voy a la gramática de la palabra. ¿Saben qué es una gramática? Cómo se escribe en griego o en hebreo. El interlineal griego que uso más es el Westcott y Hot. También uso el Teichendorf. Pero es interesante, hermanos. Esas son dos herramientas. Busque la gramática de las palabras y compare otras versiones de Biblia, cómo traduce el texto. Y después que haga eso, lea el contexto. ¿El contexto qué? Lo que está antes y después de qué? Del texto. Si usted obvia esos principios, no va a poder darle una cátedra a un protestante que esté confundido con esta falsa doctrina. Hermano, saben que la palabra arrebatar aquí en el griego es una palabra que es harpazo. El diccionario Strong dice que se debe traducir apoderarse o tomar a alguien violentamente, arrebatar. Eso significa en el griego harpazo. Pero es interesante que aunque el texto hable de ser arrebatados,
el contexto no permite hacer una interpretación para sostener de que este rapto va a ser secreto o antes de la venida de Cristo. El contexto presenta que este arrebatamiento va a ser en el mismo instante de la segunda venida de Cristo. O sea que no existe un rapto antes de la venida de Cristo. Este arrebatamiento va a ser en el mismo instante de la segunda venida de Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cómo sabemos eso? Leamos el contexto. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando. ¿Suena secreto eso, hermano? ¿Suena secreto eso? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Suena esto algo secreto? Con trompeta de Dios. ¿Desde cuándo hemos visto una trompeta que suena secretamente? Va acá absurdo. ¿Está conmigo, hermano? Con trompeta de Dios descenderá el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo es que los muertos en Cristo resucitan? En la segunda venida de Cristo, no en el rapto. O sea que este arrebatamiento se va a llevar a cabo ¿cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Pero aunque la palabra harpazo es arrebatar, este arrebatamiento no es secreto ni antes de la venida de Cristo, porque el contexto es en el instante de la segunda venida de Cristo. ¿Están conmigo? Porque los muertos en Cristo resucitan en la segunda venida de Cristo, no en el rapto. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos bien hasta acá. Hermanos, ¿están leyendo la Biblia conmigo? Oigan bien lo que les voy a decir, hermano. Oigan bien. ¿Por qué los profesores dicen en la escuela que hagan las sumas y las multiplicaciones y los binomios y los trinomios con lápiz? ¿Por qué? ¿Ah? Porque si nos equivocamos, lo borramos. Yo le hago una pregunta: ¿por qué usted anota las cosas? Para que no se olvide. ¿Sí? ¿Saben por qué digo esto, hermano? Si usted no está anotando ni leyendo la Biblia conmigo, aquí hay dos cosas. ¿Será que tiene una mente de Salomón o la mente de Albert Einstein, que todo lo asimila? ¿O será porque no le está interesando este tema? ¿Saben por qué, hermano? Hay hermanos que acabo de predicar al mismo momento me están predicando por lo mismo que dije. No están poniendo atención, no anotan. Acabo de predicar eso y me están diciendo, hermano, ¿y esto qué pasa? Y no lo acabo de decir, pues. No están concentrados ni anotan. Oiga bien, hermano. Los muertos en Cristo resucitan en la segunda venida de Cristo, no el rapto. Noten el contexto. El contexto, hermanos, se divide en dos partes: el contexto menor y el contexto mayor. El contexto menor es lo que está antes y después del texto, y el contexto mayor es lo que dice la Biblia respecto a ese mismo punto. Por ejemplo, Mateo 24, versículo 30 al 31. Mateo 24, 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Pregunto, ¿suena secreto esto, hermano? ¿De qué evento está hablando aquí Cristo en Mateo 24? De la segunda venida de Cristo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. ¿De qué evento está hablando aquí? Segunda venida de Cristo. ¿Suena secreto esto? ¿Qué dice Apocalipsis 1:7?
He aquí viene en las nubes, y todo ojo le verá. Aún no existe rapto. ¿Se da cuenta por qué los llamamos adventistas del séptimo día? Creemos en la segunda venida de Cristo, no en el rapto. Tremendo, hermano. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. ¿Dónde vimos la palabra trompeta? En lo que dijo Pablo. ¿Es el mismo evento? ¿Ah? ¿Cómo viene Cristo? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Es el mismo evento? Sí. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Entonces queda descartado que Primera de Tesalonicenses 4:17 esté hablando de un rapto secreto. Queda descartado porque el contexto no permite hacer esa interpretación. ¿Sí? Ahora, veamos el otro texto que usan para sostener esta falsa doctrina. Hay otro texto. Usan cientos de textos, hermanos. Yo me quedé impactado, hermanos, porque yo, para poder hacer apología, tengo que oír los argumentos que usan y los textos que usan para defenderse. Yo he escuchado, hermanos, teólogos protestantes y eruditos protestantes, la clase de argumentos y textos que usan para justificar esta doctrina del rapto secreto. Teólogos protestantes. Hay muchos textos que usan. ¿Qué significa eso, hermano? Que como adventistas tenemos que leer, hermanos. Tenemos que leer. Hay que quemarnos las pestañas leyendo, hermano. Lean, estudien, hagan ese hábito. Yo sé que todos trabajamos, todos tenemos quehaceres, pero dice Salomón que para todo, ¿qué? Hay tiempo. Dejen esa excusa que no me queda tiempo. Esas son excusas. Dediquemos tiempo al estudio. Veamos cuál es el otro texto que manipulan. ¿Están aquí conmigo? Mateo 24, versículo 40 al 41. Mateo 24, versículo 40 al 41. Este otro texto que tuercen y manipulan. ¿Lo tienen? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ve, dicen ellos, ahí está el rapto secreto. Y como los adventistas no estudiamos, ¿cómo vamos a hacer para responderle? Ahí dice, uno será tomado y otro será dejado. Los tomados es el rapto. La iglesia se ve en el rapto. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Ve, ahí está el rapto. ¿Qué hacemos nosotros? Hay que ver el contexto de qué Cristo estaba hablando cuando dijo esta palabra. ¿Quiénes son los tomados y quiénes son los dejados? La interpretación tradicional, aún dentro de la iglesia adventista, de este versículo, ¿cuál es? Que los tomados son los salvos y los dejados son los perdidos. Pero el texto no está hablando de eso. ¿Quieren saber de qué está hablando? ¿Quieren saber la explicación correcta de este texto? Agarren esta información. ¿Están aquí todavía? ¿Se acuerdan que esta es una clase que estamos teniendo, hermanos? Oigan bien, hermanos. Para saber el significado de un texto, lea el contexto. Vamos a ver que según el contexto, los tomados son los impíos para destrucción y los dejados son el remanente para ser salvo. Usted me va a decir, esto suena ilógico. Bueno, leamos el contexto. Un texto sin su contexto es un pretexto. Todo
todo es así, hermano. Todo en la vida, así es. ¿Qué es lo que hace un juez antes de dar una sentencia sobre alguien? Se le investiga y se hace un procedimiento y se oyen ambas partes para dar un veredicto. Todo hay un contexto. Todo tiene un contexto. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de los versículos 40 al 41? Sencillo. Empiece a leer desde el versículo 37 hasta el 39. ¿Está conmigo? ¿De qué estaba hablando Cristo aquí? Mas como en los días de Noé, así será que la venida del Hijo del Hombre. En teología esto se le conoce como paralelismo. Así como fue allá, así será allá. Así como fue en los días de Noé, así será en los días de ¿qué? Del Hijo del Hombre. O sea que la historia de Noé es una historia que tiene una dimensión profética. El diluvio tiene una dimensión profética porque se conecta con la segunda venida de Cristo. Y sigue leyendo, sigue diciendo: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Lean el español correctamente. ¿Pueden leer el español, hermano? Dicen que el idioma que se va a hablar en el cielo, en la tierra nueva, es el español porque es el más lindo de entender. Lindo para entender nuestro español, va. Según este texto, entre el primer asta y el segundo asta, ¿cuántos días hubieron? Leen el texto. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento, hasta, ahí está el primer asta, hasta que el día que Noé entró en el arca. El primer asta lo vemos cuando Noé entra en el arca. Ahora vamos a buscar el otro asta. Y no entendieron hasta. Entre el primer asta y el segundo asta, ¿cuántos días hubieron? 7 días en lo que vino el diluvio. El primer asta cuando Noé entró ¿qué? Al arca. Pasaron 7 días hasta que vino ¿qué? El diluvio. Cuando vino el diluvio se lo llevó a todos. Pregunto, ¿quiénes fueron los tomados para destrucción por el diluvio? ¿Noé o los impíos? ¿Está entendiendo, hermano? ¿Captaron? ¿Quiénes fueron los llevados? ¿Para dónde fueron llevados? Para destrucción. ¿Pero por qué? Por el diluvio. ¿Y quién fue dejado? ¿Quiénes fueron dejados? Ilesos, que no le pasó nada. Noé y su familia. Pregunto, ¿Dios raptó a Noé o lo preservó ileso en este cataclismo? Lo cuidó. Tremendo, hermano. Entonces, ¿quiénes son los llevados? Los impíos para destrucción. Hermano, ¿quiénes fueron llevados en los días de Noé? Los impíos, pero fueron llevados por el diluvio para destrucción. ¿Quiénes fueron dejados? Noé y su familia. ¿Cómo sabemos eso? Leamos ahora el contexto mayor. Génesis 7:23. Génesis 7:23 dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Esto lo hizo el diluvio. Desde el hombre hasta la bestia y los reptiles. Y las aves del cielo fueron raídos de la tierra. Y, repita conmigo, y quedó. ¿Quién quedó? ¿Captaron, hermano? ¿Quiénes fueron llevados? Los impíos para destrucción. ¿Quién fue dejado? Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Hermanos,
Es muy importante que entendamos los contextos de estas palabras. Entonces, hermanos, es bien importante que entendamos eso, hermanos. Quien quedó ileso y que no fue tocado por el diluvio fue Noé y su familia. Saben de que de allí donde proviene la palabra remanente. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Remanente. Remanente es un grupo de personas fieles que queda ileso después de una apostasía y un cataclismo. En los días de Noé, ¿quién fue el remanente que quedó ileso? Noé y su familia. En los días de Sodoma y Gomorra, ¿quién quedó ileso y no fue tocado por el fuego? Lot y su familia. En los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en los días de Daniel, ¿quién fue el remanente que quedó ileso y no dobló sus rodillas ante la imagen? Fueron los 3 hebreos. Siempre Dios ha tenido un remanente. La palabra remanente en el contexto bíblico es aquel que queda ileso y fiel en una apostasía y en un gran cataclismo. Entonces es claro que la expresión o la palabra quedar o dejar debe de entenderse en el contexto del diluvio. Los que fueron llevados para destrucción, no en el rapto, fueron los impíos antediluvianos. ¿Y quiénes fueron dejados? Fue Noé y su familia. Pero noten que Cristo dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que hay una profecía compacta en estas palabras de Mateo. Por eso es que Mateo se le considera como una profecía de doble referencia. Es una profecía que se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero tiene su clima hasta la venida de Cristo. ¿Será que antes de la venida de Cristo va a haber un remanente que va a quedar ileso después de una gran apostasía? Quiero que agarren esta información para terminar. ¿Están aquí todavía? Hermanos, Dios prometió ya no destruir el mundo con un diluvio. No dijo cuándo lo va a destruir, dijo ya no lo haré con un diluvio. ¿Con qué lo hará? Pero antes de que sean destruidos los impíos con fuego y azufre, ¿qué les va a pasar? ¿Con qué los va a atormentar Dios? Con las 7 postreras plagas. Noten cómo dice Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Las plagas. ¿Sobre quiénes van a caer las plagas? Sobre los que adoran a la bestia, su imagen y reciban su marca. Noten cómo dice Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el cielo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Hermano, esta tierra va a ser devastada por las plagas, y las plagas van a hacer que este planeta Tierra vuelva a su estado caótico como era el principio. ¿Cómo estaba la tierra al principio? Desordenada y vacía, un gran abismo. Las plagas revierten la creación, inclusive las plagas caen sobre lo que Dios creó y ordenó en la creación. Las plagas caen sobre los ríos, se convierten en sangre, en el sol, en el mar. O sea que las plagas lo que hacen ¿qué? Es trastornar la tierra. Y saben que la 7ª plaga, ¿qué es lo que produce? Produce un gran terremoto. Que ese terremoto va a hacer de que estas grandes mansiones, edificios y casas y grandes ciudades sean reducidas a ceniza. Apocalipsis 16, versículo 17 al 18. El 7º ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y ahí dice que toda isla huyó y la tierra quedó ¿qué? Destruida. La tierra va a quedar destruida con un gran terremoto. O sea que esta tierra
va a quedar ¿qué? Como un gran abismo. Las plagas hacen sufrir a los impíos y después son aniquilados con el fuego después de los 1000 años. Yo les hago una pregunta: ¿será que habrá un remanente que no sufrirá las plagas y que no le tocará nada de las plagas ni el terremoto? ¿Cómo le llama Apocalipsis? Los 144,000. Ahora, quiero que lean ahora, volvámonos a las palabras de Pablo. Primera de Tesalonicenses 4:15. Va, que hermoso estudiar la Biblia, cuando la estudiamos en una forma disciplinada. Primera de Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos, ¿qué dice? Repita conmigo. ¿Quedado de qué? ¿Quiénes son los que van a quedar? ¿Captaron, hermano? ¿Quiénes son los que van a quedar? Los que van a quedar ilesos, que no los va a tocar la plaga ni el terremoto, son los 144,000. ¿Por quiénes son los que quedan? Los justos. Quedan ilesos después de una gran apostasía y una destrucción. Pregunto, ¿las plagas van a tocar a los 144,000? ¿Los 144,000 van a pasar por la gran tribulación? ¿Tiempo de angustia de Jacob? ¿Van a pasar? ¿Van a ser muertos? No. ¿Pero van a pasar por la gran tribulación? ¿Y cómo es que pasaron? Porque el Apocalipsis dice que estaban vestidos con la justicia de Cristo. La doctrina del rapto secreto es absurda y lógica. Hacen impotente a Dios. Creen de que para Dios proteger a su iglesia la va a raptar. Dios se la va a proteger aún en el gran cataclismo. Los 144,000 van a quedar. Porque Pablo dice, nosotros los que vivimos, si Pablo estuviese vivo, formara parte de ¿qué? De los 144,000. ¿Que habremos quedado de qué? ¿De qué quedó ileso? De las plagas y la destrucción, no los tocó. Así como fue en los días del diluvio. Hermanos, si nosotros estamos vivos y perseveramos hasta el fin, vamos a permanecer y ser parte de ¿qué? De los 144,000. Pregunto, ¿Dios los va a proteger a sus hijos? ¿Los va a cuidar? Así como cuidó a Israel en Egipto. Noten que la doctrina del rapto secreto es antibíblica. Los textos que se usan no hablan de eso. Hermanos, perseveremos hasta el fin, porque de nada sirve nosotros que tengamos un conocimiento teórico. De nada sirve que nos estemos empapando de información si al final lo vamos a perder. El objetivo de este tema es que nosotros permanezcamos fieles y formemos parte de ese remanente que quedará ileso después del gran cataclismo que van a producir las plagas y la ira de Dios. Dios nos bendiga, hermanos, y que el deseo de Dios sea que nosotros permanezcamos fieles hasta el fin. Dios les bendiga, hermanos, y la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, ¿cuántos aprendieron de la palabra de Dios? ¿Les gustó la información? ¿Les gustó el estudio? La honra y la gloria sea para nuestro Dios, hermanos. Así que ahí estamos a la orden. Cuando quieran invitarme a predicar, estamos a la orden para poder predicar material sólido. Tengo mucha información, hermanos. Amo predicar, hermanos. Me encanta predicar. Y saben, hermanos, solamente muerto no voy a dejar de predicar. Así que mientras esté vivo, nadie me va a detener. Porque estos mensajes, hermanos, la gente no los conoce. Hay gente que ignora rotundamente estos mensajes. Católicos y protestantes, cuando vienen a escuchar un mensaje de la iglesia adventista, un mensaje solo, se quedan con la boca abierta. Le di un disco a un hermano de otra iglesia evangélica, y cuando lo empezó a escuchar, dice que le encantó. Ya sentía insípido ir a escuchar los sermones de su pastor a su iglesia, porque el material de la iglesia adventista es un material sólido y profundo. Por eso es que la iglesia adventista debe estar predicando estos temas, hermano. La gente cuando viene a escucharlo dice, estos temas no me los enseñan allá. Y cuando la gente empiece a escuchar la verdad, va a decir, salgamos de Babilonia. Ahí nos enseñan la verdad completa. Vamos a orar, hermanos, para que Dios tenga misericordia en nosotros y nos pueda dar la victoria sobre nuestras luchas. Oremos.
Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por este estudio. Gracias porque estuviste con nosotros en esta clase de tu palabra. Bendice a tus hijos, tu iglesia en general. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.